Sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí presente con el doctor Minor Herrera Valenciano, quien se ha doctorado en estudios del mundo antiguo por la Universidad Autónoma de Madrid. Es docente en la Universidad de Costa Rica. Ha desarrollado una ingente producción en el estudio del mundo antiguo. Y bueno, nos encontramos aquí para hacer alusión a uno de sus artículos que me ha parecido sumamente importante para su lectura, para su reflexión, para su comprensión, que es El mundo de los muertos en la Eneida, en donde se hace una alusión al descenso de Eneas, donde hay una apelación que el mismo doctor Minor lo posiciona como un aspecto simbólico en cuanto al dominio de los dos mundos. Y bueno, el doctor Minor también hace una suerte de regresos acerca de la delimitación y el deslinde del orco, donde se comprende un eje programático respecto a las mores majorum, que permiten vislumbrar en este sentido pues muchas apelaciones de orden indicativo y de orden moral, ¿no? Respecto a la definición del orco mismo. Bien, pues nos gustaría escucharlo, doctor Minor, y le agradecemos mucho su apoyo y su tiempo para esta charla que nos va a brindar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido doctor Bitsu, de verdad por este espacio. Para mí es un honor, además un placer hablar sobre la Eneida y particularmente sobre el mundo de los muertos. En esa investigación yo mencioné que también este mundo de los muertos es un lugar de ejemplos. Y lo que pretendí precisamente es esclarecer la espacialidad del inframundo a partir de las descripciones que se muestran durante la catábasis que realiza Eneas. Se analiza, perdón, el viaje por el inframundo a partir de la premisa de que el mundo de los muertos, puntualizado por Virgilio, es casi tan diverso como el mundo de los vivos, porque reproduce con mucha precisión sus límites, sus jerarquías y además sus distintos ambientes. Esto lo vuelve aún más significativo en tanto el descensus que realiza Eneas, porque se trata no solo de una muerte simbólica mediante la cual el héroe precisamente se vuelve dominador de los dos mundos, el de los vivos y de los muertos, sino que además es un recorrido didáctico moralizante. Y lo he puesto de esa forma porque presenta una serie de castigos a comportamientos que no eran precisamente compatibles con las mores maiorum promulgadas por Augusto. Y hay que tener en cuenta que la Eneida en principio es un texto propagandístico que de alguna forma busca ensalzar la figura de Augusto, ¿sí? En ese caso, por supuesto que esos vicios que en algunos de los que se encuentran en el inframundo son criticados, pues van siempre ligados a la promoción de las mores maiorum, de las costumbres de los mayores promulgadas por Augusto, que al mismo tiempo intentan ser el código de conducta, por así decirlo, propuesto por este. En esa investigación también se analiza cómo Virgilio va a configurar el más allá. Pues la manera en la que dispone los elementos y su simbolismo permite comprender de manera más amplia la significación de ese descensus realizado por Eneas. Recordemos que a diferencia de Homero, el inframundo de Virgilio es geográficamente mejor descrito, digámoslo así, está más definido, se pueden conocer dentro de él distintos espacios en los que habitan distintas personas también a partir de los actos que han cometido durante su vida. Entonces, a partir de la sabiduría que solo adquieren las personas al morir, esta característica, como les decía, forma parte de la tradición épica, le va a revelar en gran medida el destino
así como el de toda su descendencia. Y eso es precisamente lo que vuelve, en términos de Joseph Campbell, a Eneas dominador de estos dos mundos, el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. El conocimiento que adquiere en el mundo de los muertos le será fundamental para poder cumplir con el objetivo que tiene él ya destinado. En la investigación yo he iniciado, por así decirlo, con la descripción del mundo de los muertos, del inframundo en la Eneida, y de los nombres que tiene y además los espacios en los que se divide. Los nombres con los que son, más bien a los que aparecen en el texto de la Eneida, para referirse a ese mundo de los muertos, y además los espacios en los que se divide. Uno de los más comunes es precisamente la referencia al inframundo como Averno. Desde el punto de vista etimológico, la palabra Averno se origina de la unión de un prefijo griego de carácter privativo, an, que quiere decir sin, junto con la palabra ornis, que es ave o pájaro. Es decir, que literalmente el Averno es el lugar sin pájaros. Eso tiene sentido porque antiguamente se creía que algunas de las entradas hacia el inframundo se encontraban en los cráteres de los volcanes, por ejemplo el Vesubio, o en las cercanías de estos. Esos lugares constantemente emanaban gases sulfurosos, a veces calor en forma de vapor proveniente de las entrañas de la Tierra, y las condiciones extremas de esos lugares hacía que las aves no pudiesen vivir en esos sitios. Es más, ni siquiera podían acercarse ya que corrían riesgo de perder la vida, de tal manera que ese sitio era el lugar sin aves. Es una palabra de origen griego, tal como se menciona en la Eneida. Y cito, por eso los griegos llamaron a este lugar Aorno. El texto dice, unde locum graei dixerum nomini Aornum. ¿Sí? Otro nombre con el que comúnmente se utiliza en la Eneida para reconocer el paradero de las almas es la mansión de Dite. Ahí cabe destacar que Dite o Dis Pater fue una creación, esta sí, original de los griegos, ya que Dite es el neutro nominativo de dis que tiene por genitivo ditis. De igual manera, la palabra dis resulta de una contracción de dives, que quiere decir resplandecer, alegrar, opulento, rico, abundante. De manera que Dis Pater fue el nombre dado por los latinos al dios del inframundo, al cual lo relacionaron con el griego Plutos. Recordemos que Plutos hace referencia a la riqueza, a la abundancia, a la opulencia. Y del griego Plutos se origina el nombre del dios Plutón o Pluto. Los latinos consideraban el inframundo como la casa de la riqueza, donde Proserpina se erigía como la Ditis Domina. Un ejemplo claro de la utilización de dicho nombre es apreciable cuando se dice que Eneas y la Sibila iban oscuros por las sombras, bajo la noche solitaria y por las moradas vacías de Dite y los reinos inanes. Dicho nombre, entonces, es muy significativo desde un sentido analógico, ya que puede esclarecerse una relación entre una mansión terrestre y el inframundo, porque al igual que una mansión posee distintos espacios y una gran cantidad de habitaciones, asimismo el inframundo, el mundo de los muertos en la Eneida, posee espacios diferenciados unos de los otros donde las almas habitaban, donde recibirán además sus castigos o donde se reconfortarán dependiendo de su situación, la situación que hayan tenido en vida. También se le llama Tártaro, que originalmente, tanto en la teogonía de Hesiodo como en los poemas homéricos, aparecía como la región más profunda del inframundo, incluso ubicada más abajo
que el propio Hades. Pero en la Eneida se nota que ha perdido ese sentido y se asimiló el concepto al mundo subterráneo, donde era posible encontrar a todos aquellos que serían atormentados, la mayoría de ellos criminales, por supuesto, o personas que no atendían a las costumbres, a las buenas costumbres. Es un lugar enorme, tanto así que en la Eneida dice, luego es el Tártaro mismo que se abre al abismo y se extiende bajo las sombras 2 veces, lo que la vista del cielo hasta el Olimpo etéreo. Es extremadamente amplio. Y por otra parte, es recurrente encontrar la palabra infernal para referirse a esta región subterránea. Siempre que se hace referencia a espacios o a personajes relacionados con la muerte, tal como se observa cuando Eneas está por ingresar al inframundo para ver a su padre. Ahí, por ejemplo, se dice, solo esto te pido, como aquí está, se dice, la puerta del rey infernal y la tenebrosa laguna que ciñe el Aqueronte, llegar a la presencia de mi querido padre y que toque su rostro, que el camino me muestres y me abras las sagradas puertas. O por ejemplo, cuando se menciona lo siguiente, entonces el Padre omnipotente enojado, porque las sombras infernales algún mortal volviera a la luz de la vida, él mismo al inventor de tal arte y medicina, al hijo de Febo, lo lanzó con su rayo a las olas estigias. Cabe mencionar entonces que el adjetivo infernus deriva del nombre y adjetivo inferus, que se refiere precisamente a lo que está abajo. De ahí, por ejemplo, la palabra inferior en español. En todo el texto, y esto hay que destacarlo también, en todo el texto de la Eneida, solamente en una oportunidad se menciona la palabra infierno como nombre y no desde una posición adjetival, digamos. Es precisamente en los versos que dicen, antes debes hincar tu remo en la ola trinacria y recorrer con tus naves la llanura del mar Ausonio y los lagos del infierno y la isla de la Ea Circe. Minois menciona que una de las particularidades que posee el infierno virgiliano es que las penas sufridas en dicho lugar pueden ser continuación de los sufrimientos terrestres. Y ya aquí vamos ligando entonces lo que sería el nombre, los nombres del inframundo con los castigos que ahí se desarrollan. Eh, incluso, dice Minois, sin implicación moral alguna, es decir, que en algunos casos los castigos experimentados por quienes se encuentran en el inframundo no sirven solo para expiar culpas, sino que es solo la aplicación de un torturamiento inacabable, por lo que el alma de los pesarosos jamás tendrá descanso. Bueno, otro de los nombres es Orco, precisamente. Se hace referencia al submundo bajo el nombre de Orco, probablemente porque Orco es una divinidad de origen etrusco relacionada con la muerte, pero terminó abarcando todo lo relacionado con el mundo de los muertos. Sin embargo, hablar del Orco hace pensar inmediatamente en un lugar sombrío donde las almas iban a recibir un castigo cruel, al igual que el Tártaro. Grimal, por ejemplo, menciona que en las pinturas funerarias de las tumbas etruscas aparece Orco como un gigante barbudo y esa barba es hirsuta, es decir, es puntiagudo. Poco a poco ese demonio, ese personaje, se va a ir aproximando a los dioses helenizados y ha pasado entonces a ser otro de los nombres de Plutón o de Dispater, pero Orco va a quedar más bien vivo en la lengua familiar, digamos, en Roma, como un espacio, como
un lugar. Es posible que orcus, que orco, derive del nombre griego orhos, que significa jardín, hilera de árboles o vides, debido, digamos, al simbolismo que se asocia al jardín con el lugar de la muerte, por ejemplo, en los campos elíseos. El orco, así tal cual, sí posee algunas características muy parecidas a las del Hades. ¿En qué sentido? Bueno, en ambos casos, a pesar de ser originalmente divinidades, aluden a estos espacios vacíos o insustanciales donde se encuentra el paradero de las almas. Pero cada espacio en los que se distribuye es diferente al anterior y es solo a partir de las acciones, en algunos casos enaltecedoras y en otros casos indignas durante la vida, que la persona o el personaje es merecedor entonces de alguno de ellos, en el sentido de que si uno se ha portado bien, digámoslo así, o si ha sido piadoso, para utilizar el término, entonces recibirá un espacio quizá en los campos elíseos. Pero si ha sido impío, si ha sido malvado, si de alguna forma ha cometido alguna acción que no es, digamos, bien vista ante los ojos de la sociedad romana o ante los ojos de las divinidades, pues recibirá entonces castigos a partir de esas acciones. Entonces, el inframundo creado por Virgilio es un espacio de sufrimiento en su mayor parte, exceptuando algunos pocos lugares como los campos elíseos que se han destinado para el descanso placentero de las almas escogidas, así, por ejemplo la de Anquises, así como así que más bien no importa cómo se ha llamado, Averno, Mansión de Dite, Orco, el castigo de las almas que lo merecen está asegurado. Es negativa generalmente la visión de ese espacio, y esa visión negativa perdurará eternamente, excepto porque el personaje heroico, en el caso de Eneas, realiza esa muerte simbólica. Y yo digo que una muerte simbólica porque el héroe no muere físicamente, sino que hay un descenso que es como el descenso que realizan las almas, pero en el caso de Eneas hay una renovación. Desciende para obtener un conocimiento que le será fundamental para poder alcanzar el objetivo meta, que es precisamente la fundación de la nueva ciudad, o el mantenimiento del linaje troyano. Eso es, digamos, precisamente en relación con esa estructura que tiene el mundo de los muertos. Ahora, podríamos hablar, por ejemplo, de los castigados que están ahí en el mundo de los muertos y cómo precisamente ese recorrido que realiza el propio Eneas de la mano de la Sibila en algún momento, pues va siendo muy parecido al recorrido que hace Dante, por ejemplo, de la mano de Virgilio, en el sentido de que va a ir señalando a algunas personas el pecado que cometieron y el castigo que reciben, ¿verdad? Entonces van ahí describiéndose esos sitios, esos espacios, las personas que los habitan y el castigo que sufren. Entonces, no sé, Bitsu, si hablamos un poquito de eso. Perfecto, sí, a mí me encantaría mucho escuchar, doctor Wiener. Si es muy amable de ilustrarnos en esta área, le estaría muy agradecido. Perfecto, con mucho gusto. Este, bien, entonces hablábamos de la descripción de los espacios, y precisamente Eneas recibe esta ayuda sobrenatural, esta ayuda que lo va a guiar por ese entramado de caminos que describe Virgilio sobre la geografía del inframundo. Esta ayuda es la sacerdotisa, es una sacerdotisa de Apolo,
y avanza entre los caminos por los cuales va a ir adentrándose y cada vez que se adentra va a ir encontrándose con espacios, además cada vez más lúgubre, cada uno organizado entonces a partir de consideraciones morales y éticas, que es lo que hablábamos sobre este recorrido didáctico moralizante, en tanto hay un aprendizaje a partir de lo que se ve. Estas consideraciones morales y éticas están relacionadas entonces precisamente con lo que es deseable y con lo que es repudiable para los romanos y específicamente para Augusto, en el sentido de que el poema es un instrumento que podríamos llamar propagandístico de Augusto y de las Mores Maiorum, de la sacralización de Augusto, porque precisamente esa relación que establece la Eneida en el texto, o Virgilio, digamos con Augusto como descendiente de Venus, precisamente lo sacraliza. Entonces, siendo así, se van a ir presentando de manera, yo diría, escalonada o que siguen un posicionamiento escalonado que va desde los lugares más abominables hasta los más hermosos, como es el caso de los campos elíseos. En la Eneida, el inframundo estaba dividido por lo menos en 5 diferentes tipos de residencias. La primera era donde se encontraban los sepultos, ya que las almas debían esperar alrededor de 100 años antes de trasladarse o antes de ser trasladadas por Caronte. La segunda se encontraba, en la segunda estancia se encontraban aquellas almas que habían llegado prematuramente, como es el caso de los niños, por ejemplo, algunos niños que eran expuestos o que se morían. La tercera es el Tártaro y era donde algunas almas iban a sufrir para siempre. La cuarta, los campos elíseos, donde las almas buenas iban a reconciliarse, a refocilarse. Y la quinta es una zona neutra donde los suicidas deberían esperar por largo tiempo hasta que Caronte considerara oportuno trasladarlo en su barca. Finalmente, todas las almas tenían espacios en alguna de esas residencias infernales. Sin embargo, el difunto permanecía vivo en la mente de los que están con vida y por tal razón antes de su muerte se elabora una tumba, y la tumba es un símbolo especial que está vinculado entonces con la memoria, con la existencia, y es un elemento de recuerdo, digamos así, es fundamental. En la Eneida, al igual que se presenta en la Odisea, el inframundo tiene una ubicación bien definida en el cosmos. Minois, por ejemplo, menciona que Virgilio proponía como una de las entradas de los infiernos las marismas de la Aqueronte, cerca de Cannes, en lo que hoy sería Campania. Esto hoy es llamado el lago Fusaro, que ahí sería precisamente uno de los lugares por donde refluye ese río infernal. Sin embargo, en la Eneida se muestra el cráter de un volcán cercano a Cumas como una de estas puertas del infierno por donde se podía hacer ingreso. El ingreso al Orco se hacía pasando por una inmensa cueva repleta de todo tipo de malezas y rocas y además resguardada por un sombrío bosque lleno de peligros y de caminos por los cuales transitar no sería fácil y más bien sería muy sencillo perderse. Del interior emanaban gases pestilentes que llenaban el aire de un olor que en la Eneida se describe como un olor a muerte. Es más, el texto dice, había una profunda caverna imponente por su vasta boca viscosa, protegida por un lago negro y las tinieblas de los bosques. Sobre ella, ninguna criatura voladora, volvemos a aquello del Averno, ¿verdad? El lugar sin pájaros. Ninguna criatura voladora podía impunemente tender el vuelo con sus alas. Tal era el hálito
que que de su negra boca dejaba escapar a la bóveda del cielo. Por eso los griegos llamaron a este lugar Aorno. Lo más probable en este caso es que tanto Virgilio como el resto de los romanos pensaran que el hedor que salía de la boca del cráter se debía a la pestilencia de los muertos o a la putrefacción que se asocia por lo general con la muerte. Esa entrada es el vestibulum, es decir, la antesala del orco. En ese lugar se encuentran algunas alegorías estrechamente relacionadas con la muerte. A mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo se va a ir describiendo este inicio del inframundo, y quiénes se encuentran ahí y qué se encuentra ahí. El texto presenta esto mediante esta alegoría, la cito. Ante el mismo vestíbulo y en las bocas primeras del orco el luto y las cuitas de la venganza sucubil instalaron. Y habitan los pálidos morbos y la senectud triste y el miedo y hambre mala consejera y la pobreza torpe, figuras terribles a la vista, y la muerte y la fatiga y el sopor, además, pariente de la muerte, y los malos gozos de la mente, y en el umbral de enfrente la guerra mortal y los tálamos de hierro de las Euménides y la discordia enfurecida, enlazado su cabello de víboras con cintas ensangrentadas. El inframundo virgiliano es un lugar que podríamos decir está saturado de espectros, de sombras, de imágenes, muy parecido al Hades homérico, digamos, en tanto están revestidos por una visión negativa imposible de cambiar, y son además lugares de alguna forma insoportables en los que únicamente se ve lo peor del estado de algunas almas. Por ejemplo, Odiseo menciona lo siguiente: del Erebo entonces se reunieron, surgiendo las almas privadas de vida, desposados mancebos, ancianos con 1000 pesadumbres, tiernas jóvenes idas allá, con la pena primera, muchos hombres heridos por lanza de bronce, guerreros que dejaron su vida en la lid con sus armas sangrantes. ¿Sí? Todas estas sombras que están ahí vagando, digamos, van a ser poco a poco castigadas. El Averno entonces se nos va a presentar como un sitio al cual únicamente se tiene acceso por medio del vencimiento de una serie de obstáculos. Va a ser como un laberinto que hay que atravesar para llegar a su centro, o como las fauces de un monstruo, digamos, de un monstruoso ser que espera el momento justo para engullir su presa. Son, digamos, los que están ahí adentro, son los enemigos que es necesario eliminar. Son los enemigos que hay que evadir. Entonces, conforme va caminando en ese espacio, Eneas va a ir descubriendo cuáles son esos personajes que se encuentran ahí, ¿sí? Que se encuentran ahí, que sufren, que de alguna forma van a recibir un castigo, ¿sí? Que van a recibir lo peor de ese espacio. Los suicidas, por ejemplo, los suicidas se encuentran ubicados en un lugar horroroso y soportando penas y amarguras junto con los asesinos, ya que no solo los suicidas se quitaron la vida para no sufrir mientras estaban vivos, sino porque no recibieron una adecuada sepultura, y esto es algo también muy importante, por lo cual tendrán como consecuencia
que su espíritu no pueda alcanzar la plena serenidad, lo que quiere decir que el sufrimiento experimentado durante la vida y evadido por los suicidas a través de su muerte se va a magnificar en el Tártaro, donde las penas van a ser todavía más grandes y según lo mencionado en la Eneida, estas por lo menos durarán 100 años antes de la finalización. Entonces, cuando Eneas llega al espacio donde se encuentran los suicidas, inmediatamente ve estos castigos que reciben y se percata de que estos suicidas, bueno, pues, se percata de que no es correcto suicidarse, digámoslo así, de que no es correcto suicidarse porque de alguna forma al morir va a recibir 100 veces más las penas que podía haber recibido durante la vida. Entonces, ahí está uno de los primeros ejemplos. Por otra parte, Eneas logra cruzar gracias a la rama dorada que sirve de pago al enojado Caronte, digámoslo así, y que hizo bajar la ira de este, porque recordemos que para cruzar al otro lado hay que estar muerto, hay que tributar, pero en este caso la rama dorada de Venus permite que Eneas pueda pagar el canon, digamos, y pueda cruzar al otro lado, donde lo esperaba el monstruo Cerbero, el guardián de las puertas del Averno. Recordemos que gracias a las sibilas se le tiran a este perro unos panes, digamos así, narcotizados y logran entrar. Entonces Eneas cumple de manera exitosa con esa parte del recorrido, pero no hubiese sido posible sin la valiosa colaboración de la sibila, quien forma parte de las ayudas divinas, como lo dice Joseph Campbell en el psicoanálisis del mito heroico, de las ayudas divinas que va a recibir el héroe a lo largo de su viaje fundacional. El entramado de caminos que debe atravesar el héroe y los numerosos obstáculos, además, que debe evadir, forman parte de lo que se conoce como los ritos de paso, ya que simbolizan el laberinto de la vida que debe ser atravesado con el fin de alcanzar la madurez necesaria, el conocimiento necesario para afrontar digamos, todos los obstáculos que de alguna forma se le presenten a Eneas, ¿sí? El fallecimiento del hijo, también de un hijo, pone de manifiesto los ideales que se depositan en él y que regresan a los padres sin que se haya alcanzado la completud. Entonces, ahí en el inframundo vamos a encontrar un espacio donde se encuentran aquellos niños que han muerto y que de alguna forma recibieron la muerte prematuramente y fueron literalmente arrancados por la muerte de los pechos de sus madres, como dice el texto. De pronto se escucharon voces y un gran gemido y ánimas de niños llorando en el umbral justo, a quienes sin gozar de la dulce vida y arrancado del seno, los robó el negro día y los sepultó en amarga muerte. Entonces, también aquellas personas que recibieron la muerte de manera prematura, aquellos niños que recibieron la muerte antes de poder desarrollar toda una vida, se encuentran ahí también recibiendo un castigo que es precisamente una forma de expiar ese dolor. El contacto con la muerte del hijo, por ejemplo, y su cuerpo sin vida, hace ver a los padres que de igual manera podrían sobrevenirle la muerte a ellos, lo cual da inicio entonces a cavilaciones en relación con la vida y la muerte, y por supuesto da paso a los cuestionamientos sobre la existencia propia a partir, ¿verdad?, que se establecen a partir de la muerte y de la vida, que ahora les presenta un vacío a los padres, un vacío imposible de llenar. Además, dicho texto, la Eneida, presenta, eso sí, hay un vacío de información, un silencio, diría yo,
respecto al sufrimiento de los niños, porque los niños no han cometido ninguna falta, pero los posiciona al mismo nivel de los asesinos, de los suicidas o de los que incurrieron en una muerte por equivocación. Extrañamente, Virgilio ofrece más información incluso sobre algunos hombres que han incurrido en penalidades gravísimas como el fratricidio, que es sobre aquellos pequeños que fueron arrebatados por la muerte y que no tienen, por así decirlo, ninguna culpa, ¿sí? Lo que puede suponerse es que se tratase de niños deformes o cuyos cuerpos eran demasiado débiles, ya que a estos se les daba la muerte inmediata, digámoslo así, no por mero arrebato de ira, sino para escoger aquellos que no representaran una carga para la familia o que fuesen producto de vergüenza para ella. Incluso en la ley de las 12 tablas está precisamente eso. Si hay un niño que es deforme, pues se le da la muerte. La muerte del infante es llamada incluso ante sum diem, antes del día. Es decir, que rompe con el orden natural de las cosas. Es decir, que el hijo no ve morir a los padres, sino que los padres ven morir a su hijo, lo que le atribuye al muerto un carácter distinto del considerado, por así decirlo, tradicional, y por lo tanto es temible. Y como extensión de dicho calificativo, entonces es digno del inframundo. Bien, la imagen, podríamos decir que la imagen presentada por Virgilio, además de mostrarse de manera cruda, cumple una función esencial, porque incita a pensar sobre la imposibilidad de tener un descanso post-mortem, lo cual es sumamente preocupante teniendo en cuenta que todo romano era consciente de su mortalidad. No muy lejos de ese espacio donde se encuentran los suicidas, los asesinos, se menciona en la Eneida que existe un bosque donde se encuentra el árbol sagrado de Venus. En ese lugar se encuentran o se ubican los lugentes campi, los campos llorosos, las llanuras del llanto, por así decirlo, donde van a ir a parar todos aquellos que permitieron que las pasiones los acarrearan hasta la muerte, siendo el amor la principal. Y entonces ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a Fedra y a Procris, a Erifile, a Evadne y a Pasífae, a Laodamia y a Ceneo, y por supuesto vamos a encontrar entre todas esas figuras a Dido, reciente aún su herida, ¿verdad? Ella se suicida por amor, que además lo hace con la espada de Eneas. Resulta interesante que quienes habitan dicho espacio son únicamente mujeres, bajo la perspectiva de las mores maiorum, como lo hemos dicho, por las cuales se atribuían características y roles claramente diferenciados para hombres y para mujeres. Sin embargo, no se puede dejar de lado el hecho de que en el texto también posea una clara intención ejemplarizante, lo cual radicaría en no dejarse atrapar por el furor, menos aún si se trata del furor amoris, porque ser víctima del furor siempre acarrea consecuencias. Y en el caso de la Eneida, en la mayoría de las ocasiones se trata de la muerte. Eso lo tiene muy claro Eneas cuando abandona primero Troya y luego Dido con el objetivo de cumplir su misión. Y será además un valor que va a transmitir al resto de su descendencia. Luego de ese instante, por ejemplo, el camino por el que transita Eneas y la Sibila se va a bifurcar y por un lado estará, digamos, la vereda que los lleva hacia los Campos Elíseos y por otro el sendero que los conduce al Tártaro. El distanciamiento que existe entre uno y otro no es azaroso, porque las imágenes negativas y las alusiones a torturas realizadas en el Tártaro van a contrastar con la belleza y la paz que se vive en los Campos Elíseos, lo cual cumple
la función de exempla, ¿verdad? De ejemplo que vamos a ir describiendo. Esos ejemplos van a advertir cómo podría ser el paradero final de una persona cuando le sobreviene la muerte, y de este modo es mejor vivir entonces de una manera que le permita estar mejor. Hay un personaje fundamental para ejemplificar esa enseñanza, y ese es Flegias. De Flegias se critican, digamos, los vicios. Y vamos a encontrar ahí la dicotomía virtud-vicio, que será en la que todo romano, digámoslo así, va a dividir sus acciones. Y Virgilio, cuando desarrolla la geografía del inframundo, contribuye a la divulgación de tal visión, siendo así que una llevará a unos pocos virtuosos por una vereda de plenitud, mientras que a los infames por una trocha, que vamos a decir es una, perdón, un camino penoso, infausto, lleno de, perdón, un camino penoso lleno de obstáculos. Sin embargo, lo más probable es que inicialmente no existiese en las creencias escatológicas romanas una idea de sanción, es decir, de la posibilidad que tenía el alma de recibir castigo o bien una recompensa en función de las acciones, pero con la influencia de algunas, podríamos decir, de algunos cultos mistéricos como el orfismo o de algunas corrientes filosóficas como el platonismo, se diera entonces el origen a la concepción binaria del bien y del mal, bajo la que es posible distinguir buenos y malos, y por consiguiente, premios para unos y penas para otros, premios y castigos, ¿verdad? Bien. En la antigua Roma, atentar, por ejemplo, contra el padre, era tomado como una de las, atentar contra el padre, era tomado como una de las más grandes ofensas familiares y probablemente una de las más terribles faltas a las mores maiorum, de lo que tanto se jactaba el Princeps de Roma, ¿verdad? Ya que el pater, podríamos decir, contenía la llama viva de sus antepasados, y atentar contra ellos era atentar precisamente contra la tradición y contra la patria misma. Ese acto contrasta con la caracterización heroica de Eneas, porque no solo salvará a su padre de la llameante Troya, sacándolo en sus hombros, sino que además le va a brindar tributos a sus restos y cultos a sus manes, a su alma, a su espíritu. El hecho de que se mencione en la Eneida, por ejemplo, que las mores maiorum, digamos, o que estas tradiciones deban ser presentadas, deban estar ahí siempre para los lectores, digamos que establece a Augusto y a su forma de pensar como el ideal romano. De manera que de la mano de Augusto y de Virgilio, ¿verdad? Todas aquellas personas que se comporten, que respeten a sus padres, que respeten a sus hermanos, que hayan vivido una vida virtuosa, adquirirán la mejor estancia de los campos elíseos, tal como ocurre con Anquises. Todo ese recorrido que realiza Eneas por ese lugar, por esos caminos entramados hasta el encuentro con su padre, es llamado por Hugo Bauzá, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, una posfecía. Y eso es muy interesante, ese término. Es decir, narrar lo que ya ocurrió como si se tratase del futuro,
y convertir el pasado mítico en el presente real. Eneas llega donde se encuentra su padre e inicia la revelación de su futuro eh, y del futuro de Roma. Y eso hace que quien lea el texto o a quien estuviera dirigido el texto, pues se diera cuenta de que había que comportarse de cierta manera para no caer en alguno de los círculos, bueno, no hablemos de círculos porque eso apuntaría a la Divina Comedia, a algunos de los espacios del inframundo. Entonces, ya para ir concluyendo, en contraste con el Hades homérico, del que no se dice mucho, del que no hay grandes descripciones, Virgilio sí desarrolla una detallada descripción geográfica y además axiológica en términos de valores, en términos de costumbres, del Averno, el cual va a definir como un lugar de penas extenuantes y además lo distribuye en varios espacios destinados para cada una de las almas que hacen su entrada en él. Cabe destacar, eso sí, que ese se caracteriza por ser un espacio de sufrimiento en su mayor parte, salvo algunos escogidos que tienen la ventaja de reposar en los campos elíseos. Sin embargo, aún en dicho lugar, no se contempla la posibilidad de una bienaventuranza completa, de una paz completa, porque como bien lo menciona Anquises, ahí se deben expiar siempre algunas culpas. Claro está que no en la misma proporción de aquellos destinados a las profundidades del Hades. Entonces, el castigo de las almas está siempre asegurado en el más allá de la Eneida, desde el juzgamiento del alma, y a partir de eso únicamente entonces es posible tener una visión negativa de ese lugar donde arriban, a pesar de esos espacios, como ya les dije, como los campos elíseos, donde el alma tendrá cierto descanso, aunque ya lo dice Anquises, aún ahí hay que expiar algunas culpas. Entonces, básicamente eso es algunos de los aspectos más relevantes de esa publicación, donde se habla precisamente de la importancia del Averno en la Eneida, donde se presenta esta geografía más desarrollada del inframundo, de los espacios terribles en los que se divide, de los que no son tan terribles y de los seres que lo habitan. En ese recorrido mítico que hace Eneas por el inframundo, va ganando virtud, va ganando conocimiento. Es decir, que frente a los modelos negativos en los que se distribuyen esos espacios y los personajes en los que se encuentran ahí, el personaje heroico se va a posicionar como un ideal digno de ser imitado. Claro, frente a todos los personajes que están ahí sufriendo las penas por sus actos, Eneas entonces se va a colocar como ese ideal de personaje. Eneas es el personaje ideal capaz de ir al más allá y de retornar como un héroe, como lo decíamos, dominador entonces de ambos espacios del inframundo. Y eso es básicamente Bitsu, ese recorrido, esa descripción del inframundo que realiza Virgilio y que Eneas aprovecha precisamente para enriquecerse él como héroe y precisamente para dominar la muerte, renacer simbólicamente y completar su misión, que es ir a fundar lo que tiempo después será Roma, la Caput Mundi. Perfecto, perfecto, doctor Minor. Le agradezco mucho estas palabras. Creo que es sumamente importante este apartado de literatura programática, ¿no? Que no solamente
implica una topología, sino también en este sentido elementos deónticos, ¿no? Que son rearticulados a través de la cribación de los materiales literarios, que son objetivados gráficamente y que son distendidos a través de una capa basal que vendría siendo la Roma de su tiempo, ¿no? Que ahí también implicarían nodos de poder, nodos de articulación de factualidades a través de los referentes que brinda la mitología. Y eso es sumamente importante. Yo le agradezco mucho, doctor Miner, por esta interesante eh, pues, plática que nos ha brindado sobre este tópico. Creo que Con mucho ha gusto. sido de suma importancia. Yo estoy muy agradecido por este tiempo que me ha brindado y también porque he disfrutado en demasía el artículo. Lo había leído, lo releí y hay muchos puntos me parecen que son nodales y que podrían eh, permitirnos, ¿no? En ese sentido, a quien se acerque a este documento, bueno, tener un planteamiento sumamente sugerente sobre estos temas. Muchísimas gracias, doctor Bitsu Morales, de verdad por la invitación. Yo quedo muy satisfecho realmente por estos espacios de reflexión, de diálogo, de conversación. Me ha encantado conversar sobre esa publicación, sobre ese artículo, releerlo, también releerlo, porque a veces uno publica y deja pasar el tiempo y no vuelve a leer lo que uno escribió. Pero sí, realmente es un artículo que sugiere una lectura distinta del inframundo, digamos en este caso como un lugar de ejemplos, donde el héroe más bien se va posicionando a partir de lo que se quería para la Roma de la época y de lo que además se deseaba para la sociedad, para las personas. Es un modelo ético. Eneas evidentemente es un héroe fundacional porque va a crear toda la idea de la ciudad, ¿verdad? Este, de fundar esta ciudad que va a dar posteriormente a Roma, pero el fundar una ciudad implica también que haya un sustento ético sobre el cual se vaya a desarrollar la sociedad. Entonces, Eneas tiene todo. Es un héroe fundacional, pero es un héroe además que es modélico y es digno de ser imitado. Bueno, pues muchas gracias, doctor Mino, por sus palabras y una vez más por su tiempo. Muchísimas gracias, Bitsu, y estas son las maravillas que nos permite la tecnología, ¿verdad? Estamos a cientos de kilómetros de distancia y podemos ahora conversar como si estuviéramos frente a frente.